pueblo está cansado de esperar. Si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Pero si sacas la cuenta lo que podemos ganar, una cosecha de canto, un paraíso tropical. No me importan los colores ni la magia electoral, con todo y eso me quedo, este es mi país natal. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista. Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista. Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. Tengo un invitado que por razones de seguridad no quiere dar su nombre. Tiene un canal de YouTube muy interesante que se llama Filósofo 777. Yo conozco su verdadero nombre porque en algún momento entré en un blog que él tiene y muy interesante, por cierto. Pero bueno, le damos la bienvenida a Filósofo 777. Hola Filo, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes de este excelente programa, Mesa de Damas. A la gente linda de la República Argentina, quiero antes que todo darle las gracias por invitarme y bueno, aquí dispuesto para lo que desees, dándole también las gracias a todos por ser solidarios con todos mis paisanos venezolanos que se vieron en la obligación de abandonar esta hermosa nación venezolana para buscar solución a la crisis y que han sido recibidas con los brazos abiertos por la gente hermosa de la tierra del tango, de Charly García, como buen romántico que soy, de Palito Ortega, de Evita Perón y del Papa Francisco, que no podía faltar. De todo corazón, gracias por amar a mis hermanos venezolanos. Y bueno, podemos comenzar repitiendo lo que has dicho. Soy un activista de resistencia al régimen de Maduro y de la invasión cubana. Por razones de seguridad no puedo dar mi nombre, solo mi seudónimo. Soy conocido por las redes sociales como Filósofo 777, nombre de mi canal principal de YouTube, también de mi blog www.filosofo777.com. Aprovecho para mencionar también que tengo un segundo canal de YouTube titulado Contracara con Filósofo 777. Y también les informo que solo tengo esos dos canales para que no se dejen engañar de algunos imitadores que han robado mi seudónimo para confundir. Bien, una vez me he presentado, estoy dispuesto a entrar en materia de discusión. Soy todo oídos. Bueno, y vamos a ir sin pausa directamente a hablar de Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Aquí hemos hablado con otros amigos. Bueno, nuestro amigo El Topo, radicado en Argentina. Después entrevistamos también a David Placer, que es el autor del libro Los Brujos de Chávez, y todos nos dieron su versión. Más o menos hay una parte de fondo que es coincidente, ¿no? Pero todo nació allá por la década del 90, el hartazgo del bipartidismo de adecos y copellanos, que según la mayoría se turnaban nada más que para robar, porque bienestar al pueblo no le traían. Sucede un golpe de Estado en febrero de 1992, encabezado por Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, y ahí empieza la historia. Hay una bisagra, ¿no es cierto?, en Venezuela. Viene el chavismo con medidas controversiales, con algunas cosas buenas, como haber superado una tasa de analfabetismo bastante alta que tenía Venezuela, instalación de consultorios en los barrios más humildes. Pero bueno, también todo acompañado de un autoritarismo, de frases guerreristas y medidas cada vez más restrictivas respecto de lo que son las libertades individuales del ciudadano. Y fallece Hugo Chávez en el año 2013, eso en teoría. Todo el mundo sabe que falleció en diciembre de 2012 en La Habana, en Cuba. Y viene el madurismo, que es una profundización de esa llamada revolución bolivariana. Mi primer duda, y esto es algo que no me lo han podido responder,
¿por qué revolución? ¿Qué significa revolución? Porque siempre cuando uno dice revolución se hace la idea de sangre, de fricción, de algo que es brusco, violento, de un cambio que revuelve, por eso viene de revolución. Quisiera preguntártelo, filósofo, y bueno, ¿por qué revolución? ¿Qué es eso de aquellos 5 motores de la revolución que terminaban con el fin de la propiedad privada, una serie de cosas que no son más que comunismo? Así que escucho tu respuesta. Bueno, la palabra revolución siempre ha implicado un cambio radical de algo, y todos los cambios siempre duelen. Muchas veces ese cambio genuino implica un cambio tanto de forma como un cambio interno. Cuando digo cambio de forma, hablo de lo externo, y cuando hablo de cambio interno, doy a conocer acerca de un cambio de pensamiento de aquellos quienes tienen como bandera dicha revolución. Es necesario aclarar que no se puede satanizar la palabra revolución, ya que hay muchos tipos de revolución que han dado y seguirán dando buenos resultados. Ejemplo, la revolución industrial, la revolución de los derechos humanos, la liberación femenina, la revolución de las tecnologías, entre otros. En cuanto a los 5 motores que fueron bandera de la revolución bolivariana, debemos recordar lo siguiente. Primero, el primer motor tenía que ver con la ley habilitante. Este primer motor consistía en darle al comandante Chávez poderes especiales para crear decretos y leyes que no tuviesen la necesidad de pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Y todos cayeron redonditos, dándole poderes absolutos y soberanos al difunto. De allí surgieron las leyes que autorizaron las expropiaciones, la ley de tierras, entre muchas otras. El segundo motor tenía que ver con la reforma constitucional. El lema era Estado de Derecho Socialista. En mira de consolidar este sistema de gobierno, se necesitaban crear una herramienta jurídica que le diera mayores libertades, porque la Constitución de 1961 no se prestaba para ello. Entonces Hugo Chávez planteó el cambio de la Constitución buscando de una u otra manera perpetuarse en el poder, como de cierto modo lo hizo. Además, planteaba incluir a los grupos armados ilegales conocidos como la milicia bolivariana como un componente más de la Fuerza Armada, cosa que el pueblo rechazó en el referéndum consultivo, pero que lamentablemente, como todo gobierno que goza con el poder que le dio este primer motor, él logró cumplir de cierta manera el objetivo utilizando el poder de la ley habilitante y logró incluir a la milicia bolivariana como un quinto elemento que está incluido dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y estos elementos de la milicia son hoy en día los más fanáticos de ese grupo, son en los que hoy conforman los colectivos armados y son los que están matando a los muchachos en las calles. Son los que tienen permiso para matar a mansalva a todo aquel que quisiera levantarse en contra de esa revolución. No digo revolución, sino revolución. El tercer motor, educación con valores socialistas. En ese tercer motor ellos buscaron incluir la manera de cambiar la mentalidad de todos los venezolanos, de todos los estudiantes, incluyendo valores comunistas. Digo comunistas porque el pensamiento socialista de una u otra manera busca ser equitativo en todos los sentidos. Sin embargo, aquí se vio que lo único que tienen que dividir todo lo que tienen son la clase pobre, la clase media y los ricos que no forman parte del régimen. Los ricos del régimen son cada vez más ricos, con dineros en bancos en el exterior, con aviones, con yates, con mansiones en el imperio, en ese imperio que ellos tanto atacan. En este motor no pudo entrar a las universidades ni pudo tener un gran proceso de avance. ¿Por qué? Porque nuestros universitarios usan el cerebro y ellos se han dado cuenta de que el socialismo aquí en Venezuela lo predican de labios, pero no es más que una fachada. En otras palabras, ninguno aquí vive lo que ellos predican. El cuarto motor tenía que ver con la nueva geometría del poder, tiene que ver con el reordenamiento socialista de la geopolítica de la nación. En ese reordenamiento las metas eran exclusivamente electorales, es decir, querían organizar los municipios donde existiera una gran mayoría de votantes chavistas para tener garantizado los triunfos en las elecciones de diferentes cargos importantes. Para ello, garantizado por el voto de un pueblo comprable, un pueblo que se podía comprar por una bolsa de comida, por becas de $10 mensuales o por más prebendas que mantuvieran en el poder al chavismo. Debemos recordar que esta era la filosofía de Fidel. Fidel dice o decía que hay que multiplicar a los pobres porque los pobres siempre con regalitos por agradecimiento los mantendrían a ellos en el poder. De eso trató el cuarto motor de este movimiento revolucionario. El quinto motor tiene que ver con la explosión del poder comunal.
se llamaba Democracia Protagónica, Participativa, Revolucionaria y Socialista. Esta fue la gran bandera del proyecto que hizo que muchos venezolanos se volcaran a este engaño, porque serían oídos todos los sectores del país. Todo fue simple teoría, porque si ves la realidad de hoy, el 90% de los venezolanos queremos revocatorio, se nos negó el derecho a la revocatoria. Queríamos elecciones de gobernadores en el 2016, como estaban programadas, y dijeron que no habrían elecciones, porque el régimen sabe que a elección que vaya va a ser derrotado de una manera contundente. Luego exigimos el comienzo de este año las elecciones pendientes y el CNE dijo que las condiciones no estaban dadas para las elecciones en este 2017. Inventó una serie de requisitos que no existen en la Constitución, una verificación de los partidos, una serie de trucunuelas para tratar de dañar el proceso de elecciones. Pero solo bastó que a Nicolás Maduro se le ocurriera la idea de la constituyente para reformar la Constitución, y ese mismo mes la rectora salió a comunicar y a decir que sí podíamos ir a elecciones, y que de hecho habían 2 elecciones este año, el 30 de julio de la constituyente y en el mes de diciembre la de gobernadores y alcaldes, que anteriormente había dicho que no se podían hacer en este 2017 porque las condiciones no estaban dadas. Como vemos, esto es un circo para hacer ver en Venezuela una falsa democracia, una participación social que no existe. Queda demostrado cuando la oposición desea llevar un comunicado a cualquier órgano del Estado, y entonces el régimen de una vez acordona el acceso y coloca allí órganos represores, sea Policía Nacional Bolivariana o Guardias Nacionales Bolivarianos, o simplemente ellos activan a los colectivos armados. Estos 90 muertos que lleva el régimen ha sido el resultado de no querer dejar que los manifestantes tengan acceso a donde queremos ir. Planeamos ir al CNE, al TSJ, a la Defensoría del Pueblo, a Conotel, a Miraflores, y simplemente no dejan. El pueblo no puede llegar. Entonces, el deseo de comunicación ha sido coartado. Tanto así que en Venezuela no hay libertad de expresión, sumada a la gran cantidad de emisoras que han sido cerradas por pensar distinto al régimen o por exponer lo que pasa realmente en el país. Estos realmente son los 5 motores de la revolución. Cáritas es una de las organizaciones más conocidas de Argentina. Pero vos, ¿sabes realmente qué hacemos? En Cáritas todos tenemos una misión concreta: la construcción de una sociedad inclusiva, donde todos tengan un lugar protagónico, de tal modo que las personas más necesitadas del país puedan lograr su desarrollo personal, familiar y comunitario. Esta enorme tarea es posible gracias al compromiso cotidiano de más de 32.000 voluntarios y a la colaboración solidaria de toda la sociedad. Te invitamos a conocer un poco más de todo lo que hicimos y estamos haciendo. Tu ayuda es muy importante, porque en Cáritas transformamos el amor en acción para que todas las personas logren su desarrollo personal, familiar y comunitario. Conoce más sobre las acciones y las formas de colaborar en www.caritas.org.ar. Yo, ¡viva Venezuela! ¡Arriba, Oscar! ¡Eso! Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas.
Bien, vos sabés que la revolución en general siempre tiene esas connotaciones de fricción, de confrontación, de violencia. En el momento en que Hugo Chávez asume, estaba como muriendo todo lo que fue el consenso de Washington en América Latina. O sea, gobiernos ultra neoliberales, no liberales puros, el auge de las privatizaciones, y viene la otra cara de la moneda. Empiezan a aparecer gobiernos populistas, más tendientes hacia la izquierda, al estatismo, y bueno, y Hugo Chávez encabeza toda esa movida, esa agrupación, digamos, que nació en el Foro de San Pablo, con una moneda fuerte para financiar nada más y nada menos que los petrodólares. Pero luego se descubre de alguna manera que estaba todo aupado detrás de el castrismo de Cuba, que fue el padrino político de Hugo Chávez y su socialismo del siglo XXI. Vos, ¿cómo ves? Porque la mayoría de los países después no quedaron, si bien hoy día persisten Nicaragua, Ecuador, Bolivia, digamos, ninguno de ellos tiene, sí, Nicaragua sí, pero por ejemplo Ecuador y Bolivia no tienen el nivel digamos, de violencia, y ni tampoco el tema de escasez de alimentos. Bueno, en Nicaragua tampoco hay escasez de alimentos. ¿Por qué todo esto ha sucedido en Venezuela, casualmente, que es donde está la raíz de todo este socialismo del siglo XXI? Hay algo que quiero aclarar, y es lo siguiente. Venezuela no está viviendo una dictadura como tal. El caso real de Venezuela es que estamos ante una invasión cubana. El verdadero gobernante de Venezuela no es Nicolás Maduro, es Raúl Castro. No sé si ustedes percibieron que cuando Chávez gobernó, en 2 ocasiones él le puso la cinta presidencial a Fidel. Maduro lo ha hecho también en 2 ocasiones, colocándole la cinta de presidente a Raúl Castro. Quizás no le presten atención a ese detalle, pero observen lo siguiente. Es importante que la gente sepa que frente al despacho presidencial de Miraflores hay una oficina designada para el gobierno cubano, y desde allí se emiten órdenes que vienen directamente de la isla. No sé también si lo sepan, pero lo pueden investigar, que el asesor económico y político de Nicolás Maduro es el exguerrillero Orlando Borrego. Él es prácticamente quien emite las órdenes o quien le da los consejos al oído del presidente para que él tome las decisiones. Es Orlando Borrego, por órdenes de Raúl Castro, quien toma las decisiones que tienen a Venezuela como está. Por un lado, haciéndole creer al títere de Miraflores que lo que está pasando es producto de una guerra económica. Y segundo, con esas decisiones autoritarias, nada productivas, que han generado inseguridad a los inversores, que cada día se están yendo del país por temor a las expropiaciones, que valga la pena recalcar que el 100% de las empresas expropiadas, ninguna de ellas sirve hoy en día para nada. Expropiaron las empresas que importaban semillas al país y acabaron con la agricultura. Expropiaron las empresas que importaban empaques plásticos, envases y pinturas, y dañaron el sector industrial. Cualquier empresario que tiene una empresa tiene que esperar en una larga lista para que se le asignen dichos materiales para sus productos que son empacados. O si no, bajo cuerda, debe mojarle la mano, es decir, sobornar a alguien para poder apresurar el proceso de fabricación, porque si ellos no producen, del mismo modo ellos deben cancelar sueldos y salarios, trabaje la gente o no trabaje. Expropiaron las empresas importadoras de fertilizantes, donde los agricultores, para poder comprarlos, deben sobornar a alguien para que se lo venda bajo cuerda, porque si no, los meten en una larga lista de espera de meses. Ustedes saben que el agricultor no puede esperar mucho tiempo para sacar la cosecha, porque se le echa a perder. Para no ir lejos, un amigo mío tenía una empacadora de azúcar, y en una ocasión lo acompañó a una reunión con el encargado del SADA. El SADA es un órgano que controla las empresas empaquetadoras aquí en el país, para poder comprar gandolas de arroz, azúcar, café, granos, y para poder movilizarlos, debe contar con un permiso, una guía de movilización y compra, que debe utilizar cada gandola, cada camión. En esa reunión, acababan de nombrar a un coronel del ejército como director del SADA, de dicho organismo, para que tengan conocimiento del grado de corrupción que se vive en Venezuela. Una guía o permiso de movilización costaba ese día, antes de que el coronel fuese nombrado, costaba 100 bolívares.
para poder movilizar una gandola de un estado a otro, se pagaban 100 bolívares, es decir, unos $11 más o menos al cambio de esa fecha. Cuando se presentó el coronel, él se dirigió a todos los dueños de empresas, había unos 200 empresarios más o menos, y él dijo, y voy a citar de manera textual lo que dijo: buenas, yo soy el coronel fulano de tal, el nuevo director del SADA, nombrado por el gobernador fulano de tal, y les informo que a partir de ahora las cosas aquí van a cambiar. Ustedes como empresarios están haciendo mucha plata, y aquí tenemos que aplicar justicia social. Cada guía va a costarles a partir de ahora, por cada gandola, 1.000.000 de bolívares. Es decir, subieron de 100 bolívares lo que costaba el papelito para poder pasar la frontera, para poder pasar de un estado a otro, o de una provincia a otra, lo subieron de 100 bolívares a 1.000.000 de bolívares. Es decir, casi $111.000 al cambio de la fecha. Pasó de $11 a $111.000. Ese precio se debe quedar aquí en esta reunión. Yo soy amigo del gobernador y si me entero que se van de sapos, ustedes saben cómo se mueren los sapos. Va a ser su palabra contra la mía. No pagan, no hay gandolas. No hay gandolas, van a tener que cerrar. Y si cierran, los expropiamos. Espero que les haya quedado claro. Y allí terminó la reunión. Eso es parte de lo que se vive aquí en Venezuela. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Ecuador, Bolivia y Nicaragua no son países petroleros, no están en la mira directa de los intereses de Raúl Castro. Ninguno de esos países está gobernado por un agente cubano, como en el caso de Venezuela, que para nadie es un secreto que Nicolás Maduro desde joven estuvo en Cuba recibiendo adoctrinamiento comunista en la Universidad Patricio Lumumba de Cuba. Otro factor que no podemos olvidar, el error garrafal que cometió la oposición fue el haber perdido la Asamblea Nacional el 4 de diciembre del 2005, cuando los partidos de oposición, Ramos Salud, Borges, entre otros, decidieron no acudir a las urnas electorales, donde siempre la oposición ha mantenido o había mantenido una mayoría notable y significativa. Ellos en su arranque de rabia dejaron que la Asamblea pasara a una totalidad, a un control absoluto del chavismo, y desde allí el chavismo comenzó a cambiar leyes a mansalva, a su voluntad, nombrando autoridades a dedo, por conveniencia, sin la mira crítica de los sectores de la oposición, porque ya ellos no estaban sentados en los curules para poder criticar lo que ellos estaban haciendo a puerta cerrada. Ese ha sido el mayor error que ni la oposición de Ecuador, ni la de Bolivia, ni la de Nicaragua ha cometido. Si le hacemos un examen a Venezuela de por qué estamos como estamos, le echamos la culpa a los que eran políticos en esa fecha, quienes tomaron la decisión más estúpida de la historia y que hicieron que lamentablemente perdiéramos ese importante elemento crítico que debe haber en toda democracia, como lo es la participación de los que piensan distinto o de los opositores. Esos países que tú me mencionas, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, ellos no han cometido el error que cometió Venezuela. Esos países aún mantienen división de poderes. En Venezuela desde el 2005 se acabó la dirección de poderes. El CNE se designaron a 4 rectores chavistas y a 1 opositor, mientras que antes de eso, el CNE iban 5 representantes de los partidos más fuertes, Acción Democrática, COPEI, el MAS, y siempre habían 5 rectores que no pertenecían a la misma tolda política, haciendo que entre ellos hubiese imparcialidad. ¿Por qué? Porque cada partido buscaba garantizar de una u otra manera la transparencia. En un caso donde de los 5 magistrados, 4 de los 5 rectores del CNE, 4 son chavistas y 1 es opositor, te imaginarás cuál es el comercio que hay en cada elección popular que se dio en Venezuela. Los magistrados del TSJ eran nombrados por la Asamblea Nacional y sus elecciones debían examinar su currículum, la experiencia, la hoja de vida, ante la mirada de todos los asambleístas, tanto de un partido como de otro. TSJ fue nombrado ilegalmente porque los nuevos rectores los debía nombrar la nueva Asamblea Nacional entrante y lo nombró la Asamblea Nacional saliente cuando Diosdado Cabello aún era presidente de la Asamblea, quien buscó blindarse cambiando ellos a los magistrados a su antojo, buscando solo aquellos que le sirven a sus intereses. Ese es el recuento histórico de por qué Venezuela está como está. Y bueno, y después de tanto llegamos a Maduro, ¿no? Maduro es un hombre no muy instruido, no sé si tendrá educación secundaria, bachillerato, eso no lo sé, se supone. Hay fotos de Maduro en Cuba. ¿Maduro recibió entrenamiento en Cuba? Sí, como dije antes, Maduro recibió ciertos cursos de formación en la Universidad Patricio Lumumba. Ajá, interesante.
pero hasta donde sabemos se maneja la información de que solo es bachiller, ya que él se dedicó a trabajar como chofer en el metro de Caracas y como operativo en algunas cosas, pero realmente no tiene instrucción profesional como tal. Es la información que se maneja, porque inclusive deben saber que ni siquiera a la partida de nacimiento de Nicolás Maduro hemos podido tener acceso. Por otra parte, se dice que la sucesión de Hugo Chávez, al saber ya que su enfermedad era terminal, no fue quien él hubiese querido, sino que Maduro fue un hombre impuesto por los Castro. ¿Es así? Bueno, para nosotros la información que yo manejo se dice que Chávez todo lo consultaba con Fidel y que él mismo le sugirió, cuando estaba haciendo tratamiento en la isla, que debía, en caso de una eventualidad, nombrar a Maduro, porque si dejaba a Diosdado Cabello, este le podía quitar el poder por lo traicionero que Diosdado Cabello es, porque es una rata, y porque estaba ensuciada su imagen con el cartel de los soles y el narcotráfico, y que esto le daría paso a que el imperio, como ellos llaman a Estados Unidos, tomaría represalias contra Venezuela y podían asegurar una intervención mientras éste estuviera inhabilitado médicamente. Por otro lado, en un audio que Mario Silva, el presentador del programa La Hojilla, oficialista y defensor del régimen, del narcorrégimen, audio que por cierto ha recorrido las redes sociales, él hace ver allí que Maduro fue colocado porque Chávez no sabía que a él lo iban a matar en el quirófano, ya que Chávez no murió de forma natural, la muerte le fue provocada. Según algunas fuentes extraoficiales de Cuba, algunos médicos exiliados en Estados Unidos, ellos declaran que Raúl fue quien dio las órdenes directas de salir de Hugo Chávez. Hay un audio en YouTube incluso donde presuntamente se oye a Raúl Castro dando órdenes a unos militares y a unos médicos para que no dejen salir vivo a Chávez del quirófano, por el bien de la revolución cubana. Y nótese que digo presuntamente porque todo gira en torno a presunciones. Yo en lo personal creo que sí es verdad, que Chávez no pensó que iba a morir, se la jugó dejando todo a su perro fiel y finalmente el perro fiel le mordió la mano. Y esto que está, digamos, llevando adelante Maduro, ¿es la profundización, o sea, es la radicalización de lo que se llama la revolución bolivariana? No, lo que se está llevando en Venezuela, que está llevando a cabo Maduro, es un gobierno muy separado de la visión original de Hugo Chávez. Va más hacia el enriquecimiento de ellos, más del estilo dictatorial. En palabras de Diosdado Cabello, quiero citar a Diosdado Cabello, cuando en una ocasión él dijo, el comandante era quien nos detenía de muchas cosas locas que se nos ocurren a nosotros. Venezuela hoy es un narcoestado, es un chiste de estado. Estoy seguro que Chávez no pensaba nunca que esto pasaría. Por esas razones que Luis Ortega, el ministro Navarros, Rodríguez Torres y muchos otros chavistas se han desunido del proyecto de Maduro, porque se dieron cuenta de que esto es un teatro, de que lo que se está viviendo en Venezuela no era ni lo más mínimo de lo que Hugo Chávez esperaba hacer con este país. Y vamos ahora a otra parte, vamos saltando un poquito de la MUD, la Mesa de Unidad Democrática. Es bastante heterogénea, hay gente que es, digamos, más de derecha o más liberal, y después están los adecos, que, digamos, a través de Henry Ramos Alup, que es su representante, digamos, que son socialdemócratas. Ellos siempre se identificaron de esa manera y Ramos Alup siempre dice en sus elocuciones bastante así rimbombantes, tiene mucha verba ese señor, y muy simpáticas por otro lado, hay gente que le cae bien lo que él dice, respecto de que es muy heterogénea la MUD, pero ¿por qué, digamos, tanta fricción, tanta desunión? Porque al fin y al cabo, de alguna manera, tiene razón el Papa Francisco. Dice, la oposición está desunida. Yo creo que sí. Hay algunos que están buscando. Yo no creo en esto, en política, siempre sostengo, y esto quizá vos también lo sepas por tu formación. En política se negocia todo, menos el trono. El trono no se negocia. No es, bueno, que gobierne Maduro y yo me quedo aquí sentado tranquilo. No es así. El político va por todo. Pero hay algunos que tienen una manera, un estilo, que indica que son más negociantes respecto de plazos, permanencia,
Me refiero, bueno, justamente nombré a Ramos Alup, a Julio Borges, que es el actual presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? Es decir, ¿qué los lleva? ¿Es el temor a la comunidad internacional? ¿Qué es lo que hace que esta gente negocie más y de alguna manera le termina dando oxígeno al régimen? Bueno, en cuanto a lo que acabas de decir, que hay una gran contradicción con nuestros políticos, la oposición actualmente está integrada por varios factores. La resistencia activa, que somos los que estamos en la calle haciendo guarimba, trancando avenidas, comiendo gas del bueno y perdigones. Somos los que estamos poniendo los muertos porque estamos seguros que el diálogo no es la salida para la crisis. El mismo Papa Francisco dijo en su alocución que con el diablo no se negocia. Incluso no sabemos por qué después de haber dicho eso nos ha querido sentar en varias ocasiones sin obtener resultados. Dentro de la oposición está también lo que conocemos como la resistencia pasiva, que son los que hacen, o hacemos porque también me incluyo allí, los que estamos en las redes sociales informando a todo el mundo lo que pasa en el país. Algunos hackean órganos del régimen, demostrando la ineptitud de ellos, inclusive sacando a la luz sus planes y acuerdos a la luz pública. Y llegamos finalmente al tercer elemento, que son la MUT, la Mesa de la Unidad, que para mí en lo personal es la mentira más grande que tiene Venezuela, que está dividida porque cada uno jala para su propio lado. Por ejemplo, esto que les voy a decir, yo sé que molestará a más de uno, pero yo hablo la verdad. Y ese es mi trabajo en la web, informar la realidad sin tapar absolutamente nada. En la primera y segunda mesa de diálogo, algo que nunca dijeron, que nunca dijo la MUT al país, yo tuve acceso a los puntos de discusión, fue lo siguiente. Primero, la MUT no pidió nunca en ninguna de las dos mesas de diálogo un calendario electoral, porque resulta que Julio Borges y Ramos Alup tienen planteado lanzarse a la presidencia en la República en el 2018, usando como plataforma las actuaciones que ellos iban a tener en la Asamblea Nacional. Eso es algo que ellos tenían allí y ellos nunca en esas dos conversaciones, ellos nunca plantearon un calendario electoral. Segundo, esto es más duro todavía, no tocaron el tema de la libertad de Leopoldo López, pero sí pidieron la libertad de Ledesma, de Ceballos y de otros presos políticos, pero en esa lista no se menciona a Leopoldo López. ¿Y sabe por qué? Porque a ellos no les conviene que Leopoldo López esté en la calle, porque Leopoldo López automáticamente al estar libre es presidenciable, es fácil de colocar y de lanzar a la presidencia. Ya la gente no quiere Capriles, la gente no sigue a Capriles, nadie le cree a Capriles. Entonces esa es una de las razones por la cual hay división. Hablaron de un corredor humanitario también en esas reuniones para traer alimentos y medicinas, pero el tema electoral, que es el más importante, en las dos mesas de diálogo, nunca la colocaron en la mesa. Por otro lado, quiero contarles algo. El 11 de febrero del 2015, para ser exacto, nosotros, la Resistencia, teníamos información de un golpe de Estado que se llevaría en la madrugada del día 12 de febrero. 5 militares, 3 de ellos coroneles de la aviación venezolana, 2 coroneles del ejército, y en esa reunión estuvo reunido nada más y nada menos que Julio Borges. Una reunión donde habían 6 personas, 5 militares y Julio Borges. La noche planificada del golpe, los 5 militares fueron apresados por el SEBIN, horas antes a la madrugada, a la hora acordada para el alzamiento. Borges llamó a los 2 cabecillas de la aviación para pedirles que por favor no hicieran el golpe, porque él lo había pensado bien y que no era necesario en ese momento y que dilataran más el tiempo porque las condiciones no estaban dadas. Como los 2 cabecillas del golpe dijeron que no, que ellos iban con todas, en menos de una hora habían sido denunciados y entregados al SEBIN. Yo en lo particular creo que la razón es que, según lo discutido en la reunión, y para que sepa todo el mundo, es que ellos pensaban dar el golpe, sacar a Leopoldo López y ponerlo al frente como presidente provisional y llamar a elecciones con Leopoldo López en la lista de candidatos presidenciables, y a Borges no le gustó ni un poquito. Cuando los encargados dijeron que eso era lo que iba a hacer, esa misma noche los arrestaron. Borges permaneció libre y sin ningún cargo. ¿Alguien podría explicar eso? Si eran los 6 que estaban confabulados, porque hay 5 presos y Borges permanece libre. Bueno, esas son cosas que hay que preguntarle, y Borges, cuando esta etapa pase, él va a tener que dar cuentas a la justicia por eso. Por otro lado, hace unos días se planteó la propuesta
de llamar a un gobierno de transición por los hechos que se están dando en Venezuela. La Asamblea planteó destituir al presidente, llamar a un nuevo CNE, nombrar nuevo magistrado del TCJ ante el vacío de poder. Toda esa es una salida constitucional que actualmente se conoce como la propuesta de Carlos Aspurua, que repito, es una salida 100% constitucional y que la fiscal Luisa Ortega ha dejado ver que puede ser una salida viable para la situación que tenemos hoy en día. En medio de esa discusión salió Ramos Salud diciendo que ni él ni su bancada iban a aceptar un gobierno de transición. Primero que porque ese término como tal no estaba plasmado en la Constitución. Además recalcó que él no apoyaba ni apoyaría ningún golpe militar por la razón que fuera. Si el militar que saliera a dar un golpe de Estado iba a caer preso porque ellos no se lo iban a perdonar. Que lo mejor era dejar que Maduro gobernara hasta el 2018 y después de eso verse en una nueva elección, sabiendo aún así que el país no se aguanta hasta el 2018 porque la crisis económica nos tiene sumergidos. Hay gente comiendo de la basura, que si después de la constituyente y de reformar la Constitución Maduro hizo combo, nunca va a ir a elecciones. Eso es una mentira grande. Una vez ellos reformen la Constitución, no van a querer ir a medirse en ninguna contienda electoral. Ya lo ha dicho Diosdado Cabello, lo ha dicho Isturi, lo ha dicho Elías Agua, lo dijo Maduro. Todos han dicho que en Venezuela habrán elecciones cuando ellos decidan y en los términos que ellos quieran hacer. En vista de todo esto, en Venezuela no se creen los políticos. La resistencia, nos hemos organizado, nos estamos moviendo sin planeación de la MUD. Si ellos desean adherirse al proceso libertario, bienvenidos, pero ellos no son los que llevan el ritmo andante, el ritmo sonante de la canción. Venezuela será libre, Dios mediante, este mismo año, por la determinación de un pueblo que está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. En todo el mundo, más de 100 millones de niños sufren desnutrición. Cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida. Día a día, la Red Global de Bancos de Alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta, vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www.bancodealimentos.org.ar y suma tu ayuda. Un 19 de marzo, para un baile me invitaron a la población de Lorzá, en sus fiestas patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban, y bajo el cielo llanero se paseaban por las calles, con sonrisas de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aires de una parranda, cantándole a las muchachas en el Orzá me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Y un lunes por la mañana, principio de la semana, se despidieron mis ojos de este lindo panorama, recordando con cariño muchachas, pueblo y sabana. Llanero muere cantando, aunque esté penando el alma. Soy nacido en el Apure, cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca las sombras de un matapalo, y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos.
abrazando con cariño muchachas, pueblo y sabana. El llanero muere cantando, aunque esté penando el alma. Soy nacido en el Apure, cantor de la tierra llana. Y bueno, y vamos a cambiar un chiquito más de tema, dentro de lo mismo, pero ¿qué pasa con la fiscal? De pronto esta señora chavista era una comprometida con la revolución, entre comillas. La recuerdo cuando asistió al funeral de Hugo Chávez, muy compungida, muy mal. Tiene su marido que es legislador por el PSV. Y de pronto sale ya denunciando, bueno, dijo que nunca firmó la designación de magistrados del Tribunal Supremo de manera automática, o sea, ella no estuvo de acuerdo. Luego en el mes de marzo, cuando Maduro pretende darle un golpe de gracia final a la Asamblea, al Parlamento, y que designar al Tribunal Supremo como el gran hacedor de leyes, ella se opone. Dice que se está rompiendo el hilo constitucional y ahora cada vez más directa hacia Maduro y su gente. Ahora también esta constituyente, que tampoco se entiende mucho, él dice, va a traer la paz. ¿Me podrías explicar de qué manera va a traer paz un cambio constitucional? Aparte, las constituciones no se cambian a cada rato. Bueno, eso es cierto, ninguna constitución trae la paz. Eso es un chiste lo que está diciendo este burro de Miraflores. Lo que ellos desean es la dominación total. Yo en particular tuve acceso a un modelo de constitución en la que ellos mencionan la elección presidencial de 6 años, pero de manera indefinida. Los gobernadores, alcaldes y autoridades del Estado ya no serán cargos de elección popular. Se establece que serán elegidos a dedo por el presidente de la República y podrán ser removidos en el tiempo que él quiera. Otra de las cosas que decía esta Constitución es que la educación privada sería eliminada en su totalidad. Todos los colegios privados pasarían a ser nacionalizados, es decir, tenían que guiarse por lo que establezca el Estado. Se va a eliminar la propiedad privada. Todo pertenecerá al poder laboral. Ellos van a organizar un elemento que se va a conocer con el término de laboral. Dice que son comunas y trabajadores socialistas organizados en cada municipio. Ellos serán los nuevos administradores del poder laboral. Todos sabemos que este cambio de constitución es para radicalizar, o mejor dicho, para legalizar la invasión cubana. Bueno, a mí yo te voy a dar mi opinión respecto de la doctora Ortega Díaz. Pienso que ella en algún aspecto razonó. No dejó de ser chavista, pero pienso que ella se dio cuenta que por este camino las cosas no van. Ella entiende y lee, además, lee encuestas, se da cuenta que la gente no le está pasando bien, que están muriendo chicos de desnutrición, gente que tiene enfermedades que con un antibiótico son evitables, se ha muerto, gente que tiene cáncer, ha perdido la vida por no recibir su tratamiento, en fin. También, bueno, la inseguridad, los secuestros, todo ese tipo de delitos que desde hace muchos años el gobierno no maneja porque no quiere manejar, evidentemente porque hay alguna alianza con el AMPA. Es una forma de mantener a la gente también muerta de miedo y encerrada en su casa. Pero yo te digo, pienso que esta señora tuvo un cambio en el sentido de, primero, una suerte de lealtad al legado de Chávez, que eso es lo que a ella le motivó siempre de estar en el gobierno chavista. Y por otro lado, me parece que está dándose cuenta que no puede ser todo un viva la pepa donde Maduro haga lo que se le cante, donde todo sea una especie de ciguana y lo que él dice es palabra santa. Creo que ella cayó en la cuenta, como decimos acá, le cayó la ficha de que por este camino su cargo va a desaparecer con una constituyente que acá decimos es trucha, o sea, es falsa, es espuria,
y que bueno, que no tiene sentido, no explica la forma de que puede traer paz. ¿Cuál sería la paz? Una paz forzada, una paz donde esté prohibido manifestar, es donde el que manifieste será fusilado, no sé. Es decir, no se ha explicado ni nada y nadie le ha pedido explicación. Esa es otra cuestión. Decir, señor Maduro, a ver, explíquenos, ya que usted tanto habla de que esta constituyente es para la paz. ¿Cómo va a traer paz? ¿Cómo va a hacer usted para que no haya protestas, por ejemplo? Porque los alimentos van a seguir escaseando, las medicinas van a seguir escaseando, la inseguridad se va a campear por todo el país como sigue ocurriendo. Entonces, ¿de qué manera piensa usted traer paz? ¿Cuáles son las bases, digamos, de esta constituyente? ¿En base a qué? Yo creo que cuando ellos hablan de traer la paz, sería eliminando a la oposición, ya que si logran neutralizar la disidencia, logran silenciar las voces que les son contrarias, como en el caso de Cuba, donde nos preguntamos, ¿quién habla en Cuba? Hay voces que piensan distinto, pero no hablan por temor a ser fusilados. Y una realidad que nosotros le planteamos a los venezolanos es que si no hacemos nada antes de este 30 de julio, ellos habrán conseguido lo que tanto buscan. O tendrán un mar de sangre porque parto de la filosofía también de que el venezolano no es Cuba. Tenemos sangre de conquistadores y estamos dispuestos a lo que sea por la libertad. Inclusive yo estoy dispuesto a morir por mi patria si me toca. Por la libertad de mis hijos, de mi familia, yo estoy dispuesto a lo que sea. Por otro lado, se dice que va a sesionar durante 3 años y que va a tener un poder absoluto sobre todo, digamos, o sea, van a ser dueños de la vida, la honra y los bienes de todos los venezolanos. O sea que si ellos deciden que mañana van a quedarse con las casas de todos porque después van a redistribuir la propiedad, porque van a terminar con los derechos de propiedad, bueno, no lo va a poder hacer porque, bueno, no hay nadie que le haga frente, no hay nadie que le contraponga. En Cuba, en 1960, lo primero que hicieron los Castro fue quitarle las propiedades, primero a las grandes empresas, pero después a los particulares, incluso a sus propios amigos de toda la vida, porque querían probar la lealtad que ellos tenían para con la revolución cubana. Van a hacer lo mismo. Bueno, en cuanto a la propiedad privada, ya lo piensan hacer. El diputado Carreño interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud esta semana para expropiar a todos los venezolanos que se fueron del país y que dejaron sus propiedades al cuidado de algún familiar o que dejaron alquiladas sus casas, sus fincas, terrenos, empresas, etc. Este viernes, el próximo viernes 7 de julio, el magistrado Michael Moreno dará sentencia a esa solicitud. Y como si yo fuera divino, le digo que eso será más que un hecho. Porque ya ellos lo han venido haciendo desde antes. Otra de las cosas es que en el año 2015 en Venezuela surgió una ley, se aprobó una ley que se conoce como la Ley de Activos. En esa Ley de Activos se establece lo siguiente. No se ha aplicado en Venezuela, no sé por qué razón, pero ya fue aprobado por esa Asamblea Nacional que dirigía Diosdado Cabello. En esa Ley de Activos que está allí engavetada, pero que ya está firmada y aprobada, inclusive en Gaceta Oficial, esa Ley de Activos establece cosas como las siguientes. Si tú tienes 2 carros en tu casa, tú tienes un taxi, tienes un carro, una camioneta, lo que tengas, si la comunidad, las comunas, necesitan una camioneta para transportar verduras, hortalizas, qué sé yo, y tú tienes tu carro y tu casa tiene 3 personas y las 3 personas se pueden movilizar en el carro pequeño, ellos simplemente van a expropiarte de la camioneta porque es más útil para la revolución y entonces el gobierno te la va a pagar cuando a ellos les dé la gana, de la manera que les dé la gana, pero mientras tanto pasa a ser de la revolución. Otro ejemplo que aparece allí en la Ley de Activos, se dice que aquellas personas que tienen cuentas bancarias cuyos ingresos sean elevados y que no necesitan ese ingreso tan elevado para poder vivir, y el Estado necesitar en cualquier momento disponer de los recursos, ya sea para abastecer de recursos a la nación, para pagar la deuda externa, qué sé yo, pero si usted tiene, por decir algo, $10,000 en la cuenta, pero tú para vivir vives bien mensualmente con $40, ellos te van a dejar $40 acumulado por los 12 meses,
vamos a redondearlo a $50 por 12 meses, que serían cerca de $600, y ellos te lo dejarían en tu cuenta y con el resto ellos lo dispondrían para su uso personal, para pagar las responsabilidades de la revolución, y entonces ellos te devolverían ese dinero en 10 o 20 años pagándote intereses bajos, porque tú no necesitas esa cantidad de dinero. Así de sencillo. Eso es lo que establece la ley de activos, que ya está aprobada en Venezuela desde antes del 2015. En cuanto a Luisa Ortega, estamos claros, por lo menos yo lo estoy, de que ella no se ha cambiado al bando de la oposición. Ella no ha dejado de ser chavista, solo que pudo cambiar de postura porque sabe que esto es inevitable, que ella va a tener que, la van a llamar a rendir cuentas, y con esta, cambiando de postura, podría conseguir ciertas concesiones o rebajas de pena. También podría darse el caso y decir que por cuestiones de conciencia, como tú has dicho antes, que se dio cuenta del desastre que se volvió el madurismo, porque ella misma ha dicho que Maduro se desvió del legado de su comandante. Sea cual sea la razón, parto de lo que dice el refrán: el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Y qué bueno que ahora ella esté del lado correcto de la historia. Venezuela en algún momento sabrá juzgarla o reconocer lo que ella haga ahora por ayudar en este proceso libertario. Esa es mi opinión. Bien. Y esta señora, yo pienso, Luis Ortega, pienso que se ha dado cuenta también de eso, de cosas que, digamos, peligran bienes, peligran empresas, porque bueno, el que tiene dinero y negocios invertidos en Venezuela, yo te digo, si yo tengo una empresa en Venezuela, yo ya lo hubiera cerrado y me hubiera ido, me voy a cualquier otro país. Es más, les dejo todo, no, ni siquiera la vendo, la cierro, la desguazo, la desarmo. No les dejo ni una máquina, no les vendo, les dejo el galpón si quieren, un establo ahí, les dejo tirado maderas, todo eso, como la encontré, la dejo. No sé, no es un país que esté en este momento para invertir, tendría que cambiar el gobierno y tendría que haber sólidas garantías de que no va a volver esto también, porque nosotros estamos pasando acá en Argentina por ese tema, que muchos inversores han hablado, por ejemplo, con el presidente Mauricio Macri, con la ex canciller Malcorra, ahora con el canciller Fauré, y dicen, mire, estamos esperando que las elecciones de octubre a ver qué resultado tienen, porque tienen terror a que vuelva el kirchnerismo. Si bien hay indicios de que no están dadas las condiciones, porque bueno, van divididos, el peronismo, el partido justicialista, que no es el kirchnerismo, van divididos en 3 listas, se verá más adelante, todavía está muy... Pero bueno, es decir, no solo se trata de que se vaya un gobierno totalitario, sino que asegurarse que no vuelva nunca más, que no vuelva más. Yo creo que el venezolano, al salir de esta pesadilla, debe aprender o haber aprendido a no creer en mensajes de populistas, en mensajes de nuevos mesías que vayan a resolver el problema que nos toca a cada uno resolver. Lo digo porque hay un refrán popular que ha surgido mucho aquí en Venezuela en estos últimos años. Cuando se habla de la situación o recordamos la Cuarta República y la comparamos con la Quinta, muchos son los que decimos, oye, cómo quisiéramos vivir la época en que éramos felices y no lo sabíamos. Inclusive recordamos las palabras del fallecido expresidente Carlos Andrés Pérez, quien nos advirtió mucho de lo que pasaría por creer en este falso mesías llamado Hugo Chávez y cómo nos llevaría a esto que exactamente está viviendo Venezuela el día de hoy. Creo en lo personal que el venezolano que no haya aprendido de esta lección es un descerebrado genético o es un bruto con todas sus letras bien merecidas. Porque lo que tú escuchas en la calle es ¿cuándo saldremos de esta pesadilla? Y yo en lo particular creo que a nadie le gusta recordar las pesadillas. Espero en Dios que toda Venezuela, cuando por fin vayamos a votar a las próximas elecciones, lo hagan no por escoger al más popular ni al que hable más bonito, sino votar por aquel que tiene las mejores cualidades. Inclusive no votar por el que estuvo en la cárcel, por lástima porque estuvo en la cárcel. ¿Sí? Si me preguntan en lo personal por quién votaría, bueno, yo en mi canal he hecho énfasis varias veces a que si cuando alguien va a contratar a un gerente de banco, se debe escoger al mejor contador,
administrador, economista, a una persona con experiencia que sea especialista en carreras afines a la banca, ¿cuánto más necesitamos ver el currículum de la persona que va a dirigir nuestra nación, ya que va a ser el administrador de la nación? Yo creo que ningún militar o ningún político tú lo contratarías para que gerenciara tu banco. Si aprendemos a escoger a nuestras autoridades por su capacidad de gerenciar y no por sus palabras bonitas, entonces cambiaremos el destino de nuestra nación. E inclusive, aprovecho a hacer la cuña, porque si tú me preguntas hoy cuál va a ser mi candidato para las próximas elecciones, y con todo el cariño que yo pueda tener por Leopoldo López, yo pienso en lo personal, filósofo 777, que el candidato ideal que necesita Venezuela para salir de la crisis no es un político, es nada más y nada menos que Lorenzo Mendoza, que es gerente de gerentes. Es un visionario que yo sé que él sacaría a Venezuela de la crisis. Es una persona que no es política, que no necesita robar porque su fortuna es incalculable. Es un gerente exitoso, reconocido en toda América Latina por su manera de administrar una de las empresas más grandes de América, reconocido en la revista Forbes. En fin, si volvemos a votar, yo no votaría por el que estuvo preso. Yo creo que la gente debería reaccionar desde ya a no votar por el que estuvo preso como lo hicieron con Chávez. Ay, pobrecito, estuvo preso por nosotros. Hay que tener cuidado. Ojo, no estoy diciendo de que no deberíamos darle la oportunidad a Leopoldo López, sino, en mi opinión personal, en este momento, para levantar la economía del país en poco tiempo, el hombre clave, el gerente de la nación, que podría cambiar la economía de Venezuela y llevarla a repuntar de una manera u otra, se llama Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar. Repito, es la opinión personal. Y que en el camino veremos qué nos presenta la historia, qué oportunidades nos da, y después que Venezuela tenga otro rumbo y haya corregido lo que está, quizás le podremos dar la oportunidad a Leopoldo López. Como dije antes, es la opinión de Filósofo 777 en cuanto a ese tema. Filósofo, ha sido un enorme placer hablar contigo. Bueno, quiero escuchar tus últimas reflexiones y esto lo vamos a compartir con todos los amigos de Argentina, y también, por supuesto, desde ya que te voy a hacer llegar el audio para que lo subas, si querés, a tu canal, a tu página, como vos lo prefieras. Así que bueno, adelante tu minuto final para reflexionar. Más que una reflexión, deseo hacer un llamado a todos los ciudadanos, tanto de la República de Argentina como de todo el mundo, a que nos ayuden a Venezuela. ¿Cómo? Haciéndose oír a ustedes allí, exigiéndole a sus gobiernos que se pronuncien de una forma contundente contra este narcorrégimen que nos tiene azotados, ya que muchos países no dicen nada porque para ellos un barril de petróleo vale más que la sangre de los jóvenes que están muriendo en las calles hoy. De verdad es un placer para mí, pues, transmitirle. De verdad que necesitamos que la gente reaccione y tome conciencia de cuánto sacrificio, cuántas madres están viendo morir a sus hijos simplemente por pensar distinto. Mi llamado es eso, a que los países no sean indiferentes, que se pronuncien, que nos ayuden siendo eco en las redes sociales, en sus órganos públicos, políticos, háganse eco, que todo el universo se pronuncie en favor de Venezuela. Bueno, de verdad para mí un placer haber estado en su programa. Espero que muy pronto me conozcan, ya no por mi seudónimo, sino en otra condición y en libertad. Quiero lanzar 1000 bendiciones para todos los argentinos, para mis hermanos venezolanos que están allí, yo los bendigo, y ánimo, ayúdenos en la lucha por las redes sociales. No está de más que visiten mis canales de YouTube, Filósofo 777 y Contracara con Filósofo 777, y que se suscriban para que estén informados de lo que yo voy a estar subiendo día a día. Quiero también invitarlos a que visiten mi página web www.filosofo777.com. Un abrazo rompecostillas para todos y en especialmente para ti por invitarme a tu programa. Bendiciones. No hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista.
cansado de esperar. Si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Pero si sacas la cuenta, lo que podemos ganar, una cosecha de canto, un paraíso tropical. No me importan los colores ni la magia electoral, con todo y eso me quedo